el niño de los rayos. La génesis del genio, el eco de los truenos en el alma. La noche del 10 de julio de 1856, el cielo de Smiljan, un pequeño pueblo escondido entre montañas y llanuras de lo que hoy es Croacia, se desgarraba con violencia. Truenos como cañones celestiales rugían en la distancia, y los relámpagos danzaban sobre la tierra como serpientes de fuego. Fue en medio de ese caos eléctrico que nació Nikola Tesla. Las parteras, supersticiosas, decían que un niño nacido bajo una tormenta semejante traería consigo o la destrucción o una revolución. A lo que la madre, con una serenidad casi profética, respondió: no, este niño será un hijo de la luz. No fue una metáfora. Fue una declaración de destino. Desde su primer aliento, Tesla pareció estar conectado con las fuerzas invisibles que la mayoría de los hombres temían o ignoraban. Su nacimiento fue más que biológico, fue un acto simbólico, una irrupción del misterio en el mundo de los hombres. Donde otros veían tormentas, él vería energía. Donde otros veían caos, él percibiría patrones. Donde otros se resignaban a la oscuridad, él comenzaría a encender el fuego eterno del conocimiento. Fue hijo de dos mundos opuestos y, a la vez, complementarios. Su padre, Milutin Tesla, un sacerdote ortodoxo de espíritu severo y verbo cultivado, esperaba que su hijo siguiera sus pasos en el camino eclesiástico. Era un hombre de fe, amante de las palabras, de la retórica, del orden. Su madre, Uka Mandik, en cambio, era todo creación, una inventora autodidacta sin estudios formales, que construía herramientas con las manos desnudas, que tejía soluciones con la intuición del alma. De ella, Nikola heredó no solo su destreza para imaginar, sino también una profunda conexión con lo intangible, lo inexplorado, lo sagrado en lo invisible. Desde temprana edad, el joven Tesla comenzó a mostrar signos que lo separaban del resto. Tenía una memoria fotográfica feroz, capaz de absorber libros enteros con solo una lectura. Veía estructuras mentales donde otros veían palabras, veía movimiento en lo inmóvil. Pero no era solo inteligencia. Era sensibilidad extrema, una apertura casi dolorosa al mundo. Los ruidos fuertes lo atormentaban, las luces intensas le hacían daño, incluso el roce de una tela podía sumirlo en angustia. No era debilidad. Era que su mente ya vibraba a frecuencias que la ciencia aún no comprendía. Veía visiones. Destellos de ideas que surgían como revelaciones. Podía, literalmente, construir máquinas completas en su mente, verlas girar, cambiar partes, probarlas sin necesidad de dibujar un solo plano. Su imaginación no era una fantasía, era un laboratorio sagrado. Donde otros niños jugaban con piedras, Tesla jugaba con el infinito. Y sin embargo, en medio de tanta magnificencia intelectual, su infancia estuvo marcada por una herida irreversible, la muerte de su hermano mayor, Dañe. Un joven brillante, admirado por todos, al que Nikola adoraba y temía por igual. Un día, jugando con un caballo, Dañe cayó y murió. Algunos dicen que Nikola fue testigo. Otros que fue, involuntariamente, el causante. Lo cierto es que esa pérdida se convirtió en un abismo en su interior. Un eco que nunca se apagó. A partir de ese día, la casa Tesla quedó envuelta en un silencio espectral. El padre, severo y rígido, volcó su decepción en el hijo sobreviviente. La madre, silenciosa y protectora, vio en Nikola la posibilidad de una redención. Pero el niño no fue el mismo. Comenzó a caminar entre la culpa y la genialidad, entre la angustia y la visión. Como si la muerte de su hermano le hubiera abierto la puerta a un mundo que los demás no podían ver, el mundo de la energía, del éter, del alma invisible de la materia. Tesla no fue un niño normal. Fue una grieta en la estructura del tiempo. Una anomalía gloriosa. Un instrumento afinado para escuchar las frecuencias del universo. La infancia de Tesla no fue un idilio. Fue una fragua. Entre el rayo que iluminó su nacimiento, el padre que deseaba contenerlo, la madre que lo impulsaba, y el espectro del hermano perdido, el joven Nikola fue forjando la raíz de una vida marcada por la tensión entre el deber y la visión, entre el mundo visible y el invisible, entre la ciencia y lo sagrado. No era simplemente un inventor en gestación. Era un místico con herramientas. Un filósofo armado con números.
Un niño que, sin saberlo, ya caminaba hacia un destino donde desafiaría a los dioses de su época, y al hacerlo, se convertiría en leyenda. El inventor que soñaba en imágenes. El despertar del demiurgo moderno, mente, visión y el choque con el mundo. El joven Nikola Tesla no era un estudiante común. Tampoco era un inventor en formación, al menos no bajo las lógicas tradicionales. Era un habitante solitario de una realidad paralela, alguien que no necesitaba papel ni lápiz, ni laboratorios ni herramientas. Su mente era un santuario viviente donde las ideas no nacían a tientas, sino con claridad absoluta, como si descendieran de algún plano de perfección inmaterial. Estudió ingeniería en Graz, en el Imperio Austrohúngaro, donde su sed de conocimiento superaba los límites del programa académico. Mientras sus compañeros de clase luchaban con fórmulas y experimentos rudimentarios, Tesla vivía dentro de las máquinas. No necesitaba construirlas para comprenderlas. Las veía en su mente, giraban, se descomponían, evolucionaban. Su proceso no era ensayo y error, era contemplación y revelación. Era como si sus pensamientos no surgieran del razonamiento paso a paso, sino que llegaran enteros, completos, como visiones. Él mismo lo diría más tarde: no necesito modelos ni dibujos. Cuando tengo una idea, la empiezo a desarrollar en mi mente. Cambio la construcción, hago mejoras y opero el dispositivo enteramente en mi imaginación. Esa habilidad, que habría asombrado a los sabios antiguos y desconcertado a los modernos, no fue nunca comprendida del todo por su entorno. Lo que para él era una manifestación natural de su genio, para otros era excentricidad, incluso locura. Pero Tesla no era un iluso. Era un místico armado con ciencia. Y tenía un enemigo silencioso: el escepticismo del mundo industrial, un mundo regido por resultados inmediatos, utilitarios, controlables. Un mundo que no estaba preparado para alguien que no solo quería mejorar la tecnología, sino redefinir la relación entre el ser humano y la energía cósmica. Durante sus años de estudio, Tesla desarrolló una obsesión sagrada por el electromagnetismo. No lo veía como una rama de la física, sino como un lenguaje universal, una expresión vibratoria de la conciencia misma. En la electricidad no veía simplemente carga y voltaje, veía pulsos del alma del universo, una sinfonía de energía que, si se comprendía y se sintonizaba, podía liberarnos de nuestras limitaciones materiales. Mientras los ingenieros de su tiempo aún debatían los límites de la corriente continua, Tesla soñaba con la corriente alterna, un flujo más armonioso, cíclico, universal. Para él, era más que una tecnología, era una metáfora del universo mismo, del equilibrio entre opuestos, de la oscilación constante entre lo visible y lo invisible. Estaba convencido de que este descubrimiento podía no solo cambiar el curso de la ciencia, sino elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Pero en la Europa de entonces, las ideas de Tesla encontraron muros, no puentes. A pesar de su talento descomunal, tuvo que abandonar sus estudios antes de graduarse. Las deudas, los problemas personales, y quizá también esa lucha interna entre lo humano y lo trascendental, lo empujaron a buscar algo más allá. Vagó por varios empleos, entre ellos la compañía telefónica en Budapest y después la Continental Edison Company en París, donde comenzó a ver con claridad que su destino estaba en otro lugar. Tesla no quería ser un técnico. Quería reformar el mundo desde sus cimientos energéticos. Y entonces, como un profeta cruzando el océano con su evangelio no escrito, partió a América. Llegó a Nueva York en 1884, con solo 4 centavos en el bolsillo, algunos poemas en el equipaje y una carta de recomendación para Thomas Edison. En esa carta, su antiguo jefe escribió: «Conozco a 2 grandes hombres, usted, señor Edison, y este joven». Pero lo que Tesla no sabía, o no quiso ver en ese momento, es que la tierra de las oportunidades también era la tierra de los celos, de las ambiciones ciegas, del pragmatismo brutal. Lo que para él era una visión espiritual de la energía, para otros no era más que un medio para obtener poder y dinero. Cuando finalmente se encontró con Edison, los 2 hombres se observaron como si fueran de especies distintas. Edison era un empirista implacable, un trabajador incansable que confiaba en el método de prueba y error, en la insistencia mecánica, en la acumulación de fracasos como peldaños hacia el éxito. Tesla, en cambio, soñaba, veía, entendía sin tocar, como un alquimista que había descifrado las fórmulas del éter. Edison, al principio,
lo contrató. Tesla trabajó para él, intentando mejorar sus generadores de corriente continua. Se dice que Edison le prometió una gran suma si lograba hacerlo. Tesla lo logró. Y Edison se burló de él, negándole el pago con la frase cínica: Tesla, usted no entiende el humor americano. Aquello no fue solo una traición laboral. Fue un golpe al alma. Ese momento marcó un giro en Tesla. Sintió, por primera vez de forma profunda, la brutalidad del sistema. Entendió que el mundo no premiaba la visión, sino la astucia. Que el genio no siempre era coronado, y que las ideas más puras podían ahogarse en la codicia del mercado. Pero lejos de rendirse, ese desencuentro se convirtió en combustible sagrado. Tesla decidió que no se arrodillaría ante nadie. Que no se sometería al juego de los intereses mezquinos. Comenzó a soñar con sistemas más grandes, con redes de energía libre, con transmisiones inalámbricas, con una civilización iluminada por el conocimiento y no dominada por los monopolios. Ese era su sino, no ser simplemente un inventor útil al sistema, sino un revolucionario de la conciencia energética del ser humano. Al final de este periodo, Tesla no solo había descubierto lo que podía hacer, había descubierto quién era. Un soñador trágico. Un mesías eléctrico. Un rebelde del pensamiento. Un faro encendido en un mundo aún dormido. Y así, el joven que soñaba en imágenes comenzó su batalla. No contra un enemigo físico, sino contra un paradigma. Contra la visión limitada de lo que la ciencia debía ser. Su lucha apenas comenzaba, y el precio sería alto. Pero él estaba dispuesto a pagarlo todo, incluso su cordura, incluso su lugar en la historia, si a cambio lograba, aunque fuera por un instante, tocar la verdad con las manos desnudas. La guerra de las corrientes. El conflicto que no solo dividió al mundo de la electricidad, sino también al alma humana entre el miedo y la expansión, entre el control y la liberación. Cuando Nikola Tesla comenzó a hablar sobre la corriente alterna, el mundo no solo no lo entendió, lo temió. La sociedad industrial de finales del siglo XIX apenas comenzaba a adaptarse a la idea de la electricidad como fenómeno práctico. Thomas Edison, su antiguo empleador, se había convertido en el emblema de este nuevo amanecer eléctrico. Era el padre de la bombilla, el creador de sistemas eléctricos que usaban corriente continua, DC, y el arquitecto de un imperio incipiente. En los periódicos, era celebrado como un nuevo Prometeo. Pero Tesla veía en Edison no una luz, sino una sombra que se proyectaba sobre el futuro de la humanidad. La corriente continua de Edison tenía limitaciones técnicas severas. No podía transmitirse a grandes distancias sin una pérdida masiva de energía. Su eficiencia era mínima y su alcance, local. Para Tesla, eso no era progreso, era un grillete disfrazado de innovación. En cambio, la corriente alterna, AC, que él defendía, casi en soledad al principio, era elegante, poderosa y expansiva. Podía recorrer largas distancias, cambiar de voltaje con transformadores y, sobre todo, liberar a la humanidad de la tiranía energética del centro hacia la periferia. Pero esto no era simplemente una batalla técnica. Era una lucha de visiones cósmicas. Edison creía en el dominio. Tesla creía en la sintonía. Edison construía con las manos, Tesla con el alma. Edison fabricaba inventos, Tesla revelaba principios. En ese contexto, comenzó una de las guerras más simbólicas y devastadoras del mundo moderno, la guerra de las corrientes. No solo enfrentó tecnologías, sino también ideologías. Edison, respaldado por General Electric, lanzó una campaña brutal contra Tesla y su corriente alterna. Usó el miedo como herramienta. Hizo electrocutar animales públicamente con AC para convencer a la población de que era peligrosa. Incluso propició la invención de la silla eléctrica como herramienta propagandística. Un espectáculo macabro que desangró la ética de la ciencia en nombre del mercado. Tesla, en cambio, no tenía ni la maquinaria propagandística ni el respaldo financiero de Edison. Pero tenía una idea más fuerte que la muerte misma. Y sobre todo, un nuevo aliado, George Westinghouse. Westinghouse no era un soñador como Tesla, pero sí un visionario pragmático, un industrial con suficiente poder para enfrentarse a Edison. Cuando escuchó a Tesla hablar de la corriente alterna, no solo comprendió su lógica, sintió su inevitable destino.
compró las patentes de Tesla por una suma considerable y, aún más importante, le dio libertad para crear. Fue así como la idea se volvió cuerpo, y la utopía se convirtió en posibilidad. Juntos, Tesla y Westinghouse comenzaron a construir un sistema de energía capaz de iluminar no solo hogares, sino conciencias. Pero cada avance venía acompañado de una campaña feroz, sucia, manipuladora. Edison no solo temía perder dinero, temía perder el control de la narrativa del futuro. Y lo que estaba en juego no era una bombilla más eficiente, sino la arquitectura energética del planeta durante los siglos por venir. En 1893, la Exposición Mundial Colombina en Chicago, la gran feria tecnológica del siglo XIX, se convirtió en el campo de batalla decisivo. El contrato para iluminar el evento había sido objeto de disputas encarnizadas. General Electric ofreció sus servicios, pero sus costos eran exorbitantes. Westinghouse, respaldado por la mente eléctrica de Tesla, propuso una solución más barata, más audaz y más iluminadora: corriente alterna. Y ganaron. La noche en que Chicago se encendió con más de 100.000 bombillas impulsadas por AC no fue una simple victoria técnica. Fue una epifanía civilizatoria. El público vio algo que no podía entender del todo, pero que le cambió el alma para siempre. La electricidad, esa fuerza invisible que los había aterrorizado, se convirtió en arte, en milagro, en esperanza. Pero Tesla no celebró como un triunfador. Lo suyo nunca fue la gloria. Aquella noche, mientras el mundo aplaudía, él miraba al cielo, sabiendo que apenas era el primer paso. La corriente alterna había vencido, sí. Pero no era suficiente con iluminar ciudades. Tesla quería encender al ser humano desde adentro. En los años siguientes, Tesla y Westinghouse llevaron la corriente alterna al proyecto más ambicioso de todos, la central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara. Un sueño de infancia hecho realidad. Donde otros veían una caída de agua, Tesla veía una sinfonía energética aún sin orquesta. Diseñaron turbinas y sistemas capaces de capturar esa furia líquida de la naturaleza y convertirla en electricidad para alimentar no solo Nueva York, sino el mundo. Cuando en 1895 se activó la planta, el mundo entero comprendió quién había ganado realmente la guerra de las corrientes. Tesla no solo había vencido a Edison, había reconfigurado el orden eléctrico del planeta. Pero la victoria no fue sin heridas. A pesar de que sus ideas habían prevalecido, Tesla comenzaba a quedar al margen del juego corporativo. Westinghouse, presionado por la competencia feroz, tuvo que renegociar los términos de las patentes. Tesla, en un acto de generosidad casi mística, rompió su contrato de regalías para salvar la empresa. Perdió millones que podrían haberlo hecho el hombre más rico del siglo. Pero para él, la misión era más importante que la recompensa. Fue el momento donde la grandeza se mezcló con el sacrificio. Donde el héroe se convierte en mártir. Tesla no buscaba fama ni fortuna, buscaba liberar a la humanidad de las cadenas energéticas y mentales. Su visión no se detenía en el progreso técnico. Él quería torres que transmitieran energía de forma inalámbrica, planetas que vibraran en resonancia, mentes humanas conectadas a la música del universo. Pero el sistema no quería liberación. Quería dependencia. Y así comenzó el lento exilio de Tesla, no desde la ciencia, sino desde la historia oficial. La guerra de las corrientes había terminado. Tesla había ganado, pero el mundo no supo aún cómo agradecerle. Y en esa paradoja, en ese triunfo que sembró también su marginación futura, se esconde la profunda tragedia de su vida. Una tragedia luminosa. Una victoria cargada de renuncia. Un canto al poder de la visión por encima de la conveniencia. Nikola Tesla, el hombre que soñaba en imágenes, ahora era también el guerrero de la luz, el demiurgo que cambió el mundo, sin que el mundo supiera cuánto le debía. El genio del relámpago. La danza del trueno en manos humanas, el vértigo de rozar lo divino con la ciencia, y el precio insondable de ser un adelantado al tiempo y a la comprensión colectiva. Hubo una época en la historia en la que un solo hombre pareció controlar la tormenta. Un tiempo en que los rayos no caían del cielo como castigos ciegos de los dioses, sino que emergían de una mente humana que los había seducido con lógica, atrapado con visión. Y liberado en un escenario como manifestación de una voluntad superior. Ese hombre era Nikola Tesla.
y no fue un simple inventor. Fue, en el sentido más profundo de la palabra, un intérprete de las fuerzas invisibles del universo. Después de la Guerra de las Corrientes, cuando la electricidad ya no era un misterio sino una necesidad, Tesla se convirtió en algo más que un científico, un mito viviente. Aislado del paradigma capitalista que todo lo cuantifica, y alejado del academicismo rígido que todo lo encierra, Tesla exploraba regiones de la mente y de la física que ningún otro osaba tocar. No le bastaba con encender bombillas. Quería encender el alma humana. Su invención más icónica, la bobina de Tesla, no era simplemente un artefacto. Era una declaración metafísica. Una bobina resonante capaz de generar voltajes y frecuencias elevadísimas, capaz de emitir relámpagos que rugían como bestias celestiales, capaces de ser domados. Para Tesla, esta no era una demostración de poder, sino un rito de conexión con las leyes más íntimas del cosmos. Cuando sus manos extendidas abrían los cielos artificiales de su laboratorio, no buscaba asombro, buscaba despertar a la humanidad del letargo de lo evidente. Su laboratorio en Colorado Springs se convirtió en un templo de la electricidad, una catedral sin crucifijos donde los truenos eran los cantos litúrgicos. Allí, Tesla trabajaba durante noches eternas, haciendo resonar la Tierra misma, construyendo antenas que hablaban con el firmamento, diseñando circuitos que imitaban el pulso de los astros. Allí es donde intentó una de sus más grandiosas obsesiones, la transmisión inalámbrica de energía. No bastaba con dominar la electricidad, Tesla quería liberarla del cobre, del cable, de la materia, como si se tratara de un alma aprisionada. Su visión era radical, un mundo sin cables, donde cualquier punto de la Tierra pudiera recibir energía limpia y gratuita. No solo transformaría la tecnología, sino la estructura del poder global. Porque si la energía deja de ser mercancía, deja de ser un instrumento de control. Ese era su sueño. Por eso fue temido. Sus experimentos en resonancia revelaron un conocimiento que la ciencia oficial aún se niega a mirar de frente. Tesla afirmaba que todo en el universo vibra, y que si uno encuentra la frecuencia correcta, puede mover montañas, destruir edificios, sanar cuerpos o despertar conciencias. Resonancia. El principio que une a una copa rota por una nota aguda con un planeta girando en silencio. El universo entero como una sinfonía esperando ser leída. Y mientras eso ocurría en la penumbra de sus laboratorios, el mundo comenzaba a dividirse ante su figura. Por un lado, estaban los admiradores. Científicos, filósofos, curiosos, periodistas. Veían en él no solo al hombre que inventó la radio antes que Marconi, y cuyo nombre fue borrado por la inercia política y corporativa, sino también al showman brillante que hacía pasar la electricidad por su cuerpo. Que encendía lámparas sin cables, que convertía la física en teatro metafísico. A sus conferencias asistían multitudes. Y cuando alzaba los brazos y la electricidad danzaba a su alrededor, era como si el mismísimo Zeus hubiera decidido descender para dar una lección de humildad a los mortales. Pero también estaban sus detractores. Aquellos que veían en Tesla una amenaza no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Porque sus teorías sobre el campo electromagnético, sus experimentos con ondas escalares, su afirmación de que la energía podía ser extraída del vacío, del éter, como él lo llamaba, rompían con todo lo establecido. Si Tesla tenía razón, las bases mismas de la física oficial se tambaleaban. Si Tesla tenía razón, los imperios construidos sobre petróleo, cables y control eran castillos de arena. Y entonces, comenzó el silenciamiento. No por censura directa, sino por algo mucho más perverso, la marginación estratégica. Se le negó financiación. Se le arrebató crédito. Se ridiculizaron sus ideas más audaces. Se le trató como a un excéntrico, como a un loco brillante, como a un hombre que se había perdido en su propia mente. La ciencia, esa que debía amar la verdad, le cerró las puertas por miedo a lo que traía en las manos. Porque lo que Tesla traía no eran inventos, era la posibilidad de una civilización diferente. La historia oficial aún hoy duda en reconocerle la invención de la radio, a pesar de que su patente antecede y supera a la de Marconi. La razón es simple, Tesla era incorruptible. No vendía su visión al mejor postor. No domesticaba sus ideas para caber en los límites de la industria.
Él veía el conocimiento como una vía de liberación espiritual, no como un producto. Y eso, en un mundo gobernado por intereses económicos, es imperdonable. Pero Tesla no se detuvo. Aunque la sociedad empezaba a volverse ciega a sus revelaciones, él seguía viendo más allá. Sabía que estaba plantando semillas para una humanidad futura. No buscaba fama. No quería seguidores. Quería, en el sentido más profundo, despertar al ser humano dormido bajo la hipnosis del confort. La energía libre, la transmisión inalámbrica, la resonancia, los rayos artificiales, las oscilaciones planetarias, los generadores autosuficientes, los campos radiales, los sueños de contacto interplanetario. Todo eso brotó de su mente como si el universo entero hubiera elegido a un solo hombre para recordar lo que hemos olvidado. Y sin embargo, en esa grandeza, también había tragedia. Porque cuanto más brillaba su visión, más se alejaba del mundo que lo rodeaba. Tesla, el genio del relámpago, se convirtió en una especie de faro sin costa. Una señal en la tormenta que pocos sabían cómo descifrar. Un testigo de las posibilidades de lo humano, relegado por una época que no sabía qué hacer con un alma tan adelantada. Era un Galileo sin inquisición formal, pero con silencios institucionales. Era un Prometeo sin cadenas visibles, pero sí con la condena del olvido. Era un profeta científico cuyas parábolas estaban escritas en ecuaciones que nadie se atrevía a leer en voz alta. Pero aún así, Tesla seguía. Como quien ha visto el rostro del universo y ya no puede mirar hacia atrás. Como quien ha sentido que su vida, aunque trágica, aunque solitaria, aunque incomprendida, no ha sido en vano. Porque cada relámpago que salía de su bobina, no era un truco, era una afirmación feroz de la vida. Una rebelión contra la mediocridad. Una chispa encendida en medio de la noche humana. El hombre que tocó el universo. La caída no es el final para quien ha vislumbrado lo eterno. A veces, quien es llamado loco solo ha caminado más lejos en la noche silenciosa del conocimiento. Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. No se trata de una frase mística arrojada al vacío por algún alquimista de salón, sino de un pensamiento atribuido a Nikola Tesla, el mismo que alguna vez jugó con rayos como si fueran cuerdas de violín. Esta frase, aparentemente simple, casi ingenua en su forma, encierra una de las intuiciones más radicales que ha producido la mente humana. El universo no es materia, es patrón, es vibración, es ritmo. Para Tesla, la realidad no era un conglomerado de objetos. Era un mar de frecuencias. Todo lo que existe vibra. Todo lo que vibra resuena. Y todo lo que resuena puede ser armonizado o disuelto, según la inteligencia que logre comprender su clave numérica. Tesla no creía en el mundo tal como se lo enseñaban. Lo sentía. Lo traducía no en fórmulas matemáticas, sino en códigos esenciales. Como si en cada átomo palpitara una nota musical esperando ser afinada con el resto de la sinfonía cósmica. Los números 3, 6 y 9 no eran superstición para él. No eran ritual. Eran geometría sagrada, matemática del alma del universo, puntos nodales en la danza infinita de la energía. ¿Por qué el 3? Porque en él aparece la tríada universal: nacimiento, vida, muerte, pasado, presente, futuro, cuerpo, mente, espíritu. ¿Por qué el 6? Porque representa el equilibrio dinámico, la expansión armónica, el hexágono de los cristales, la estructura del carbono, la flor de la vida. ¿Y el 9? Porque es el número del retorno, de la totalidad, de la síntesis. El 9 es el eco de todo lo anterior, el final que guarda el germen del nuevo comienzo. Tesla, sin declararse místico, fue quizá uno de los más radicales místicos científicos de la historia. No veía separación entre ciencia y espiritualidad. Para él, ambas eran formas distintas de tocar lo eterno. No necesitaba templos. Tenía torres de transmisión. No rezaba. Resonaba. Su credo era que si uno lograba entender la energía, la vibración y la frecuencia de algo, podía reconfigurar la realidad misma. En sus palabras más famosas, el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, avanzará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Y así, el hombre que una vez caminó entre la élite de inventores y empresarios,
comenzó a volverse un extraño. Tesla no solo estaba adelantado tecnológicamente, sino también ontológicamente. Su pensamiento excedía los límites del materialismo y eso lo convertía en peligroso para un mundo que no tolera lo que no puede controlar. Su creciente fascinación con las pirámides de Egipto fue vista con burla por sus contemporáneos. ¿Qué hacía un científico hablando de monumentos antiguos como si fueran centrales energéticas? Pero Tesla no veía piedras apiladas. Veía estructuras resonantes, orientadas con precisión hacia campos electromagnéticos planetarios, capaces, según su hipótesis, de amplificar la energía terrestre o incluso canalizar fuerzas aún no comprendidas por la ciencia moderna. Afirmaba que las pirámides no eran tumbas, sino amplificadores de energía universal. Esta idea, como tantas otras, lo fue apartando. Su laboratorio de Wardenclyffe, donde planeaba demostrar la transmisión inalámbrica de energía al mundo entero, fue saboteado no con bombas, sino con la estrategia más eficaz, el desfinanciamiento sistemático. Los capitales que antes lo cortejaban, lo abandonaron al descubrir que su visión no era rentable. ¿Cómo podía mantenerse el dominio económico global si cualquiera, en cualquier lugar del mundo, pudiera acceder a energía gratuita? El sueño de Tesla era demasiado puro, demasiado humano, demasiado libre. Y así comenzó el descenso. O, mejor dicho, la ascensión interior disfrazada de descenso exterior. Solo, incomprendido, con sus patentes olvidadas o robadas, Tesla se retiró del mundo. Sus hábitos se volvieron excéntricos. Caminaba 3 veces alrededor de la manzana antes de entrar a un lugar, limpiaba compulsivamente los cubiertos antes de comer. Se alojaba solo en hoteles y alimentaba palomas como si fueran las únicas almas capaces de entender su silencio. Para el mundo, era un loco. Para la historia, un genio olvidado. Pero para Tesla, quizá, en la soledad absoluta, estaba ocurriendo su verdadera revolución. Porque Tesla no se rindió. Siguió escribiendo, pensando, soñando. No dejó de investigar el éter, las ondas longitudinales, los mecanismos ocultos del universo. Porque en su mente seguía latiendo una certeza: la realidad es mucho más de lo que nos enseñaron a ver. Y si el precio de ver más allá era el aislamiento, la ruina, el desprestigio, entonces que así fuera. Porque el que ha tocado el universo, ya no necesita la aprobación de la sociedad. El 7 de enero de 1943, Tesla murió en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Murió solo, pero no vacío. Murió sin dinero, pero no sin legado. Su cuerpo fue encontrado por empleados del hotel. Pero su mente seguía flotando en las frecuencias del universo, esperando que otros, en otro tiempo, pudieran entender lo que él ya había sabido. Y ahora, cuando la física cuántica empieza a hablar de partículas no locales, de entrelazamientos, de campos de punto cero, el eco de Tesla vuelve a sonar. Como un susurro recobrando volumen. Como una advertencia que no era locura, sino una verdad aún demasiado brillante para ser aceptada. Tesla fue un hombre que vivió entre dimensiones. Que caminó entre la lógica y el misterio. Que tocó lo divino con circuitos eléctricos. Que propuso un mundo donde la energía no sería privilegio, sino derecho. Un mundo donde los humanos no serían engranajes, sino notas conscientes de una sinfonía universal. Tesla fue, en el fondo, el hombre que no se conformó con entender el mundo. Quiso reimaginarlo. Quiso transformarlo. Y por eso, el universo aún le pertenece. Caída del relámpago. Aquel que ha sostenido el fuego de los dioses, inevitablemente arderá con él. Pero incluso las cenizas de un rayo contienen la promesa de una nueva tormenta. Nikola Tesla no cayó. Fue derrumbado, desmantelado lentamente por una sociedad que no estaba preparada para su visión. Su fracaso no fue el de un hombre vencido por sus límites, sino el de una civilización que se negó a cruzar el umbral de lo posible. La Torre Wardenclyffe no era solo un proyecto. Era su alma materializada. Se alzaba en Shoreham, Long Island, como un obelisco hacia el futuro. A simple vista, era un laboratorio con una cúpula. Pero para Tesla, era un órgano cósmico, una interfaz con el corazón mismo del planeta. Su propósito era claro: transmitir energía sin cables, de forma gratuita, para todos, en cualquier lugar del mundo.
No electricidad con fines de lucro. Energía libre como el viento, como la luz, como el amor que no se compra ni se vende. Era una revolución contra los pilares mismos del orden industrial. Demasiado ideal, demasiado peligrosa. Los capitales que alguna vez lo habían apoyado, entre ellos J. P. Morgan, se retiraron cuando comprendieron lo que Tesla realmente pretendía. Morgan lo dijo sin titubeo. ¿Dónde pongo el medidor? Porque si no se podía monetizar, no se podía permitir. Porque si se liberaba la energía, se liberaba al hombre. Y el mundo, desde hace siglos, se sostiene mejor sobre cadenas que sobre ideales. Así comenzó el desmoronamiento. La torre quedó inconclusa, oxidándose como una herida abierta en el paisaje. Tesla vio cómo su sueño se convertía en ruinas mientras otros se hacían ricos con versiones mutiladas de sus ideas. Marconi, por ejemplo, fue celebrado por inventar la radio, usando 17 patentes de Tesla. Y aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos más tarde reconoció oficialmente a Tesla como el verdadero inventor, fue un gesto tardío, póstumo, un eco de justicia en un desierto de indiferencia. La traición no vino solo del sistema, sino también de sus contemporáneos. Las patentes de Tesla fueron copiadas, distorsionadas, enterradas. Algunos científicos lo ridiculizaban en público, lo llamaban iluso, incluso charlatán. Pero lo hacían porque temían lo que no comprendían. No podían concebir que un solo hombre habitara tan lejos en el tiempo, que pensara con una lógica que aún hoy desconcierta, como si escribiera cartas al siglo XXI desde el fondo del 19. Con el fracaso de Barden Clifford, Tesla no solo perdió inversión. Perdió fe en la humanidad. Su corazón, ese órgano resonante con la armonía del universo, comenzó a cerrarse ante el ruido sordo de una civilización sorda. Desde ese momento, Tesla inició una lenta desaparición del mundo visible. Se mudó de hotel en hotel por Nueva York. Cada habitación se convertía en un nuevo santuario de silencio y recuerdos. Vivía con lo mínimo, aunque su mente seguía siendo una central eléctrica de ideas aún más radicales. Teorizó sobre la energía del vacío, las armas de partículas, las máquinas para comunicarse con otros planetas. Algunos decían que se había vuelto loco. ¿Pero acaso no es eso lo que siempre decimos de quien ha ido más allá del horizonte? Tesla encontró en las palomas sus únicas confidentes. Las alimentaba, las cuidaba, las amaba con una ternura que la sociedad le había negado. Una de ellas, una paloma blanca con ojos rojos, se convirtió en su compañera más íntima. Dijo que mientras viviera ella, viviría él. Cuando la paloma murió, Tesla se quebró definitivamente. No tenía hijos, no tenía herederos, no tenía estatuas ni homenajes. Solo una mente que seguía explorando universos que el mundo aún no se atrevía a imaginar. Murió el 7 de enero de 1943, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Lo encontró un empleado del hotel, solo, en silencio, rodeado de documentos y esquemas, muchos de los cuales desaparecerían misteriosamente poco después. Murió pobre. Murió olvidado. Pero no murió vencido. Tesla fue víctima del precio brutal que pagan los adelantados. Fue incomprendido no porque hablara un idioma extraño, sino porque hablaba la verdad demasiado temprano. En una sociedad estructurada para explotar lo inmediato, Tesla encarnaba lo eterno. En un mundo obsesionado con las ganancias, él soñaba con la gratuidad. En un tiempo donde los inventores competían por patentes, él deseaba compartir conocimiento como quien riega un jardín para todos. Su caída no fue una rendición, sino un sacrificio. Eligió ser fiel a su visión, aún sabiendo que lo destruiría. Se dejó devorar por el olvido para preservar la pureza de su fuego. Porque sabía que algún día, en otra época, alguien lo recordaría no como un loco, sino como un faro apagado por la ignorancia, pero destinado a encenderse cuando el mundo estuviera listo. Tesla no cayó. Se convirtió en semilla. Semilla enterrada bajo escombros de indiferencia. Semilla que ahora comienza a germinar en las mentes que buscan otra forma de vivir, de vibrar, de imaginar. Semilla que grita aún desde el pasado. Todo es energía. Todo es frecuencia. Todo puede ser transformado. El resplandor inmortal. Algunas luces no se apagan, simplemente esperan al universo adecuado para brillar.
Nikola Tesla no murió. Se transmutó. Como un relámpago que no encuentra tierra y sigue viajando, suspendido, entre las dimensiones del tiempo y la conciencia humana. Fue negado, ridiculizado, despojado, y sin embargo, emergió como una figura mítica, más viva en la posteridad que en su propia era. Tesla no pertenece al pasado. Pertenece a lo que aún no hemos entendido. Después de su muerte en 1943, su nombre se desdibujó de los libros oficiales, como si alguien hubiese pasado una goma invisible sobre su legado. Pero la historia no puede enterrar un relámpago sin que, eventualmente, las grietas de la realidad dejen escapar su resplandor. Décadas más tarde, su nombre reapareció, tímidamente primero, luego con una intensidad que desafió toda lógica. Una unidad de medida del campo magnético en el sistema internacional fue bautizada con su nombre, el Tesla T. Un reconocimiento tardío, y aún insuficiente, para un hombre que había imaginado, y en muchos casos anticipado, la infraestructura invisible que hoy sostiene nuestra vida digital. Pero Tesla no resucitó en un laboratorio ni en una placa conmemorativa. Resucitó en las grietas de la mente colectiva. En lo no dicho. En lo que se atrevía a desafiar la narrativa oficial. Fue Hollywood quien comenzó a desenterrar su figura. Documentales, películas, novelas gráficas. Se convirtió en el arquetipo del genio incomprendido, del mago silenciado, del profeta tecnológico. No era simplemente un científico. Era un símbolo. Y con los símbolos ocurre algo inquietante, se escapan del control de la historia, se liberan de la materia y entran en el reino de los mitos. Hoy Tesla vibra en cada byte de Wi-Fi que cruza el aire. En los drones que sobrevuelan ciudades. En las investigaciones sobre transmisión de energía sin cables. En las ideas de inteligencia artificial y en las arquitecturas invisibles del Internet de las cosas. Mucho de lo que soñó ha comenzado a materializarse. Y sin embargo, seguimos fingiendo que es nuevo, que son descubrimientos recientes. ¿Acaso no lo imaginó él, antes que nadie? ¿No habló de máquinas pensantes, de control inalámbrico, de energía extraída del vacío? Tesla comprendía que el universo no era una estructura sólida, sino una sinfonía de vibraciones, una danza electromagnética. Lo decía sin rodeos. Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esa frase, ridiculizada por la comunidad científica en su momento, hoy es recuperada por físicos cuánticos, neurocientíficos y buscadores espirituales. Tesla sabía. No con la certeza arrogante del que calcula, sino con la intuición feroz del que ve más allá del velo. Y es precisamente en esa osadía donde nace la polémica. ¿Quién fue realmente Nikola Tesla? ¿Un inventor? ¿Un loco? ¿Un visionario? ¿Un heraldo del futuro? Hay quienes afirman que su conocimiento tocaba dimensiones que aún hoy no comprendemos. Que sus notas, en parte confiscadas por el gobierno estadounidense tras su muerte, contenían tecnologías que harían temblar las estructuras geopolíticas del presente. Se habla de armas de energía dirigida, de dispositivos antigravitacionales, de tecnologías para alterar el clima, comunicarse con otros mundos, manipular la estructura misma del espacio-tiempo. ¿Conspiraciones? Tal vez. Pero, ¿no fue siempre así con quienes desafiaron los límites? ¿No se acusó a Galileo de hereje? ¿A Da Vinci de brujo? ¿A Sócrates de corromper mentes jóvenes? Tesla está en esa misma línea, el exiliado del paradigma dominante, el rebelde del pensamiento lineal. En ciertos círculos, incluso es venerado como un mensajero extraterrestre. Hay quienes aseguran que mantenía contacto con inteligencias no humanas. Que sus obsesiones con la numerología, especialmente los números 3, 6 y 9, eran parte de un lenguaje cósmico, un código para decodificar la realidad. Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Una frase que, incluso sin verificación documental clara, ha sido repetida como un mantra, un eco de algo profundo, inacible, pero que resuena en lo más hondo del ser. ¿Y si Tesla fue más que un inventor? ¿Y si fue una grieta? Una apertura en la conciencia humana hacia una manera diferente de existir. Donde la energía no se explota, sino que se honra.
donde el conocimiento no se patenta, sino que se comparte. Donde el poder no reside en la dominación, sino en la sintonía con el universo. Tesla encarnó la posibilidad de un mundo no basado en el lucro, sino en la sinergia. En la armonía. En una ciencia con alma. Por eso fue marginado. Porque era libre. Y el sistema no sabe qué hacer con los hombres libres. Hoy Tesla resplandece en el inconsciente colectivo. No como un personaje del pasado, sino como una pregunta abierta al futuro. Como una advertencia y una promesa. Vivimos en una era que ya se apoya sobre sus visiones. Y sin embargo, aún no lo entendemos. ¿Qué habría pasado si lo hubiéramos escuchado antes? ¿Y qué pasará si ahora, por fin, lo tomamos en serio? Tesla fue una tempestad silenciada. Un relámpago al que el mundo dio la espalda, temeroso de su luz. Pero su energía no se disipó. Se transformó. Ahora circula por los circuitos del pensamiento moderno. Esperando que una nueva generación tenga el coraje de no solo admirarlo, sino de atreverse a continuar lo que él empezó. Nikola Tesla no fue un científico. Fue un espejo. Y lo que aún no queremos mirar es lo que ese espejo nos revela sobre lo que podríamos ser. La historia de Nikola Tesla, un relámpago perdido en el tiempo. Nikola Tesla, el hombre que desafió los límites de la percepción humana, dejó tras de sí un legado que, aunque muchas veces incomprendido, es la chispa invisible que sigue iluminando el camino hacia nuestro futuro. Su vida, cargada de contradicciones, éxitos incompletos, luchas internas y desilusiones públicas, representa la cruda realidad de aquellos que osan mirar más allá del horizonte del conocimiento establecido. Tesla fue un visionario, un ser humano que abrazó la idea de que la vida es un campo de energía, vibración y resonancia, y que en la comprensión de estos principios radica la llave para desbloquear los misterios del universo. Pero, ¿por qué entonces su vida estuvo marcada por la tragedia, el olvido y la negación? ¿Por qué el mundo no pudo ver el resplandor del relámpago mientras aún brillaba, y, en cambio, esperó hasta que se desvaneciera, casi en la oscuridad? La respuesta, quizá, esté en la naturaleza misma de la grandeza humana. La humanidad teme a lo que no puede comprender. Tesla no fue solo un científico, fue un profeta del futuro. En un tiempo en que la ciencia estaba atada a las rígidas leyes de la materia y la mecánica clásica, él no solo soñaba con la electricidad como una herramienta de desarrollo, sino como una manifestación cósmica de energía pura. La corriente alterna, la transmisión inalámbrica de energía, el radio, las máquinas que hablaban con la mente humana, y la vibración de la Tierra misma. Tesla era un arquitecto del universo invisible. Sus ideas desbordaban las fronteras de la ciencia tradicional, y en su interior, la búsqueda por comprender el cosmos no se limitaba a los circuitos eléctricos o a las fórmulas matemáticas. Él veía el universo entero como una danza de energías, frecuencias y patrones que aún no podíamos decodificar. La vibración de la existencia, la resonancia del alma, fue lo que lo llevó a mirar más allá de la realidad cotidiana. Su obsesión por los números 3, 6 y 9 no era una mera excentricidad. Estos números, que hoy se reconocen en esferas más esotéricas de la ciencia y la filosofía, eran las claves de un código cósmico que hablaba de un equilibrio profundo, de una armonía subyacente que define la estructura misma del universo. Tesla no solo era un científico, era un filósofo del espacio-tiempo. En su mente, las leyes que gobernaban el comportamiento de la electricidad estaban conectadas a las mismas fuerzas que regían la vida, el amor y el destino de las estrellas. Sin embargo, como todos los grandes visionarios, Tesla fue un hombre solitario. La sociedad de su tiempo no estaba preparada para comprender su genialidad. De hecho, muchos ni siquiera trataron de hacerlo. En lugar de reconocerlo como un hombre adelantado a su tiempo, fue vilipendiado, ignorado y reducido a la sombra de su propia creación. Sus proyectos más grandiosos, como la Torre Wardenclyffe, que podría haber transformado el mundo al ofrecer energía gratuita y limpia para todos, fueron destruidos no por su falta de valor, sino por las luchas de poder, el miedo y la ignorancia. La historia lo olvidó durante décadas, y aunque el mundo estaba siendo iluminado por sus inventos, el hombre que los había creado murió solo, empobrecido, sin recibir el reconocimiento que tanto merecía. Este es, quizás, uno de los aspectos más tragicómicos de la vida de Tesla.
¿Cómo es posible que un hombre que tocó la esencia misma del universo, que entendió las frecuencias ocultas de la realidad, pudiera ser tan vulnerable ante la sociedad? ¿Por qué el universo que creó no fue capaz de sostenerlo en vida como sostienen las estrellas a sus planetas? Tal vez la respuesta esté en la naturaleza de la creación misma. El verdadero creador nunca busca la aprobación de la humanidad, sino que simplemente actúa como un canal para una verdad más grande, más vasta, que escapa a la comprensión del momento. Tesla fue un hombre que tocó lo divino, pero esa misma divinidad fue la que lo llevó a la incomodidad y al sufrimiento. La creación, en su forma más pura, a menudo lleva consigo el sufrimiento de la incomprensión. Los artistas y pensadores más grandes de la historia han sido martirizados por sus propias ideas. Tesla lo fue, y en su martirio, se encuentra una de las lecciones más importantes de su vida: la genialidad no es solo un don, es una carga. Y sin embargo, pese a la oscuridad que rodeó su existencia, el resplandor de su obra nunca se apaga. En la actualidad, nos damos cuenta de que la tecnología que disfrutamos, desde las redes inalámbricas hasta las energías renovables, sigue la estela de su visión. Si bien su nombre fue reducido a un término de unidad de medida en la física, su legado está profundamente entrelazado con nuestra vida cotidiana, de maneras que aún no comprendemos completamente. Su trabajo no es solo una colección de descubrimientos científicos, sino un testimonio de la posibilidad humana de conectar con lo invisible, de tocar lo eterno. Tesla nos enseñó que la realidad no es fija. Nos mostró que, al igual que las ondas electromagnéticas viajan por el aire, nuestras ideas y creaciones pueden trascender las limitaciones físicas. A través de sus inventos, nos invitó a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden captar, a sintonizarnos con las vibraciones del universo y, tal vez, a descubrir la manera en que podemos cambiar la realidad misma. Y aunque, por desgracia, no pudo ver el impacto total de su trabajo en su vida, su influencia continúa siendo el faro invisible que guía las innovaciones de los científicos y soñadores del mañana. Tesla fue un hombre que luchó contra las sombras de su tiempo. Vivió en una sociedad que no estaba lista para lo que él proponía, y por ello fue silenciado. Pero su luz sigue brillando en las sombras. Lo que no logró en vida lo ha logrado en la eternidad de sus ideas. El verdadero valor de Tesla no reside solo en sus inventos, sino en la forma en que desafió el orden establecido, en la manera en que su vida fue una afirmación radical de la lucha por la verdad, por la belleza y por la libertad del pensamiento. Tesla, en su búsqueda incansable, nos dejó una pregunta esencial: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a mirar más allá de lo obvio? ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar para hacer realidad lo que aún no existe? Tesla nos mostró que el futuro no es algo que simplemente ocurre, es algo que se crea, a través del coraje de aquellos dispuestos a vivir en el borde del conocimiento humano, desafiando las convenciones y abrazando lo desconocido. Y tal vez, en algún rincón olvidado del universo, Tesla aún está allí, tocando las cuerdas invisibles de la realidad, esperando que, finalmente, descubramos la llave que él nos dejó. La llave que abre las puertas a un futuro que solo él pudo imaginar. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.